Cosas que no debería de hacer un cristiano. La masturbación, también llamado onanismo. Onanismo es una palabra que deriva de Onán, un personaje de la Biblia, hijo de Judá. Onán sufrió la muerte de su hermano mayor y tuvo que contraer matrimonio con su viuda, una mujer llamada Tamar. De acuerdo a la ley de los judíos, las normas de la época indicaban que si Onán tenía un descendiente con Tamar, no sería tomado como su hijo, en cambio sería atribuido a su hermano. Esto a su vez implicaría un desplazamiento de Onán en la sucesión hereditaria de su familia. Para evitar esta situación, Onán desarrollaba el coitus interruptus con Tamar, evitando eyacular en su interior para que la mujer no quedara embarazada. La Biblia cuenta que ante estas acciones Dios decidió matar a Onán. Su nombre, por extensión a la práctica, pasó a asociarse a la masturbación, ya que, al igual que el coitus interruptus, supone que el esperma se desperdicia y no se emplea para procrear, y según la ciencia los hombres tienden a masturbarse 140 veces en el año, en número exacto de a 2 o 3 veces por semana, mientras que una mujer lo hace 53 veces al año, exactamente un día por semana, haciendo una brecha del 62% respecto a los hombres. Saliéndonos del contexto bíblico y la percepción personal, vamos a la historia. Los sumerios creían que la masturbación tenía un efecto de potencializador sexual, fuese hombre o mujer, y se practicaba continuamente, puesto que se adoraba a un dios pagano llamado Enki, quien presuntamente creó los ríos Tigris y Éufrates después de masturbarse y eyacular sobre sus cauces vacíos. También en el antiguo Egipto se creía que era un momento de inspiración, puesto que según ellos el dios pagano Atón creó el espacio después de masturbarse, por eso al realizar el acto se le adoraba. En la antigua Grecia también era importante, puesto que observamos que en los anales del filósofo Diógenes este relata que constantemente lo hacía para adorar al dios pagano Hermes, y en la antigua Roma el poeta latino Marcial describe que quienes lo practicaban eran los esclavos, puesto que solía ser una práctica inferior sexual, puesto que era mejor y más saludable ir con las mujeres de las cavernas romanas. El primer uso de la palabra onanismo para referirse de manera sistemática y específica a la masturbación fue en el panfleto distribuido por primera vez en Londres en 1716, realizado por el teólogo calvinista Baltasar Becker, titulado Onania, o el atroz pecado de la autocontaminación y todas sus terribles consecuencias en ambos sexos, considerando consejos físicos y espirituales para aquellos que se han lesionado por esta abominable práctica. En el panfleto se abordaban temas familiares de vicio y pecado, esta vez en particular contra el atroz pecado de la autocontaminación, advirtiendo que iban a sufrir aquellos que sentían placer ejerciendo esta práctica sexual: malestares estomacales y de digestión, pérdida de apetito o hambre voraz, vómitos, náuseas, debilidad de los órganos respiratorios, tos, ronquera, parálisis, debilidad de los órganos reproductores al nivel de la impotencia, ausencia de líbido, dolor de espalda, desórdenes oculares y auditivos, disminución total de la fuerza corporal, palidez, delgadez, granos en el rostro, deterioro de las facultades mentales, pérdida de memoria, ataques de ira, locura, idiotez, epilepsia, fiebre y finalmente el suicidio. El panfleto también incluía cartas y testimonios de jóvenes supuestamente enfermos y moribundos tras los efectos de masturbarse compulsivamente. Onania se convirtió en un éxito de ventas, con más de 60 ediciones publicadas y siendo traducido a múltiples idiomas. Entre 1743 y 1745 el médico británico Robert James publicó un diccionario medicinal donde describía la masturbación como la promotora de los trastornos más deplorables y especialmente incurables, y añadía que quizás no haya pecado que genere tantas consecuencias horribles como este. Y otros personajes importantes que escribieron al respecto fueron Samuel Auguste Sock. En 1760 publicó Le Onanisme, su propio tratado médico integral sobre los supuestos efectos negativos que podrían causar la masturbación. Estas opiniones fueron mencionadas por los filósofos Kant y Voltaire. Benjamin Rush en 1812 también escribió al respecto. Jean Esquirol en 1838. Sigmund Freud escribió de la enfermedad de la masturbación, puesto que él estaba sufriendo los efectos de la masturbación. Ahora, viendo
haciendo todo un recuento científico e histórico. ¿Qué piensa Dios al respecto? Para empezar, observamos al inicio del relato qué hizo Dios con Onán por derramar su esperma por fuera de Tamar, cosa que se relaciona con que el esperma es algo preciado, puesto que da vida. Ahora en Mateo 5:28 Jesús dijo: pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. En este versículo Jesús no solo se dirige a una mirada, va más allá. Por eso mismo indica el pecado que se ha cometido en el corazón, puesto que aunque hay que evitarlo, describe que solo con imaginar algo con la mujer del prójimo ya se está cometiendo un pecado grave, como suele suceder durante el acto de la masturbación. Se recae en la imaginación para poder tener una eyaculación. Solo con imaginar una mujer, si es casada, caes en adulterio junto con ello. Claro está que también destaca que si ella con la forma de vestir causó ese efecto, ella también ha pecado. Y recordemos que en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 al 10 indica que los fornicarios ni los adúlteros tendrán lugar en el reino de los cielos. Eso quiere decir que en esa lista claramente se observa que este acto es condenado por Dios. A eso exactamente Jesús estaba refiriendo en Mateo 5:28. Y recordemos que la fornicación suele ser una muerte espiritual y una desconexión total con Dios, puesto que Dios aborrece este acto. Y en el Antiguo Testamento, aquella persona que cometía fornicación también era llevada al apedreamiento. Espero que el Espíritu Santo te guíe y tomes decisiones por tu salud y primeramente por tu vida espiritual y tu conexión con Dios. Dios te bendiga.